Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. En las primeras horas del alto el fuego, antes ni siquiera de cumplirse el primer día, Israel mató ayer a más de 250 personas en el Líbano. La nueva masacre se produjo mientras Donald Trump, socio de Benjamin Netanyahu, anunciaba la paz y al mismo tiempo la victoria. Pero el primer ministro israelí no quiere hablar del fin de esta guerra y, aunque dice acatar el acuerdo, sostiene que no se aplica sobre el Líbano. El hecho es que esta madrugada los ataques han continuado también en la capital, en Beirut. And yes, it is true. Not all European nations lived up to those commitments, and I totally understand that. Israel ha respondido al alto el fuego con la oleada más letal de bombardeos. No, este era el sonido que queríamos escuchar. Israel ha respondido al alto el fuego con la oleada más letal de bombardeos sobre el Líbano desde que emprendió su ocupación ilegal el pasado 2 de marzo. La cifra de esas 250 víctimas es provisional y replica muchas de las técnicas de los peores días de la masacre en Gaza. El bombardeo de puentes para cortar toda posible huida, la destrucción de barrios enteros, los ataques indiscriminados contra edificios en los que hay viviendas. El ejército israelí asegura que lo hace porque Hezbollah utilizaba a los civiles como escudos humanos en todo el país. La milicia ha contestado esta madrugada con otro bombardeo sobre el norte de Israel. Son ya más de 1 millón de libaneses desplazados, la quinta parte de su población. Israel ataca de manera sistemática infraestructuras civiles para aislar a una parte del país. El primer ministro israelí asegura que este frente no está incluido en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y ha bautizado esta ofensiva en Líbano como eterna oscuridad. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Netanyahu reivindica el recrudecimiento de los ataques y se refiere a la tregua como un mero alto en el camino para lograr sus objetivos, que tanto en Líbano como en Irán, asegura, completará por las buenas o por las malas. La masacre en el Líbano enturbia este alto el fuego ya de por sí frágil y pone en alerta a la comunidad internacional. El jefe de Derechos Humanos de la ONU dijo anoche que una masacre de este calibre, después de acordar un alto el fuego, resulta inconcebible. Aquí en España, Pedro Sánchez ha dicho que el desprecio por la vida y el derecho internacional de Netanyahu es intolerable y pide a la comunidad internacional una condena unánime de esta violación del derecho internacional. Irán respondió ayer asegurando que volvería a cerrar el paso por el estrecho de Hormuz. Advierte el régimen iraní que Estados Unidos tiene que elegir entre un alto el fuego o la guerra continua. Lo cierto es que el tránsito de barcos en las últimas horas ha sido muy escaso y al mismo tiempo que la Guardia Revolucionaria ha difundido rutas alternativas y seguras para que los buques crucen el estrecho, el presidente del Parlamento iraní reconoció ayer que la propuesta nace muerta, que no tiene sentido una tregua en la que Estados Unidos, aunque sin ataques directos, ya ha violado, dicen, 3 de sus exigencias. Y luego están las múltiples versiones de Estados Unidos. La Casa Blanca mantiene un discurso victorioso, no da ningún caso por roto el alto el fuego. Se emplazan por ahora a la primera ronda de conversaciones directas previstas para este fin de semana. Informa desde Washington para la SER, Nicolás Lupo. El mensaje desde todos los estamentos de la Casa Blanca es el de proyectar liderazgo y control en las negociaciones. Desde el secretario de Defensa Hegseth, a capital V military victory, a la portavoz asegurando que Trump ha desechado la propuesta de Irán. It was literally thrown in the garbage. Ahora es el jefe de las Fuerzas Armadas quien está teniendo un rol predominante para hablar sobre la destrucción de las capacidades militares de Irán. It will take years for Iran to rebuild any major surface. Pero el caos comunicativo liderado por Trump durante la contienda provoca ahora que incluso en aquellos medios cercanos al gobierno como Fox News se diga abiertamente que no se han conseguido ninguno de los objetivos. Desde el inicio del conflicto, la falta de metas claras y los vaivenes de Trump han provocado confusión sobre el porqué de esta guerra, y no parece que la enumeración de estadísticas sobre la destrucción de armamento vaya a contrarrestar el hecho de que el alto el fuego deja intacto, por ahora, la aspiración de Irán para enriquecer uranio o bloquear el estrecho de Hormuz. Por cierto, que anoche, en este contexto y en medio de las amenazas de Estados Unidos de abandonar la Alianza Atlántica, se reunieron en Washington el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y Donald Trump. Rutte, siempre alineado con el discurso del presidente estadounidense, dijo ayer que entiende la decepción de Trump con los países que no han colaborado en sus últimos proyectos, pero que había escuchado sus argumentos sobre la postura europea. But what I felt today, this was a meeting between friends. Dijo Rutte que había sido una conversación entre amigos porque tienen mucha afinidad y volvió a aplaudir la capacidad de liderazgo que dice tiene Trump. Por las consecuencias económicas de esa tregua tan débil, empieza el jueves, es 9 de abril. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. A pesar de los ataques y del cruce de acusaciones entre las partes, la fragilidad de este alto el fuego no se ha notado en los mercados, que ayer vivieron su mejor día en casi un año. El petróleo se desplomó más de un 13% y en las bolsas
reinó la euforia. El IBEX subió casi un 4% en su mejor jornada en un año. Jordi Fàbrega. Hemos visto una fuerte bajada de los precios energéticos a lo largo de este miércoles. Ha bajado especialmente el precio del petróleo. En el caso del Brent se ha estabilizado en el entorno de los $95 el barril. Son unos $15 menos que 24 horas antes, aunque siguen siendo precios muy superiores a los que nos encontrábamos antes de que empezara el conflicto. En cuanto a las bolsas, fuertes subidas que han llevado al IBEX 35 a anotarse su mejor sesión en prácticamente un año. El selectivo español ha subido prácticamente un 4%, más han subido aún las bolsas de Alemania, de Francia o el Eurostoxx, que suman cerca del 5%, en un día que ha tenido entre los mayores beneficiarios a las empresas acereras como ArcelorMittal, que ha sumado un 13%, y también al grupo de aerolíneas IAG, que ha ganado más de un 8%. Hoy se celebra la tercera y última sesión de esta semana en el juicio al exministro Ábalos y a su asesor por las mordidas en el caso Mascarillas durante lo peor de la pandemia. Termina la primera semana con la declaración de la empresaria que asegura que llevó 90.000 euros en efectivo a la sede del Partido Socialista. Ayer el juicio siguió por el testimonio de otra mujer del entorno de Ábalos que estuvo enchufada en una empresa pública, Claudia Montes. Ella defendió su trabajo y reconoció que pasó una época leyendo libros porque no le gustaba su cargo. Esto en horario laboral, ¿eh? Pedro Jiménez. Claudia Montes, la que fuera Miss Asturias, ha declarado en el Supremo que ella envió su currículum a la filial de Renfe, Logirail, hizo la entrevista, superó el periodo de formación en Madrid y que se levantaba cada día de madrugada para trabajar, como se puede comprobar en su estado de Instagram. Todos los días en el estado de Instagram se puede ver que todos los días yo me levantaba, pero nadie me obligaba. Era porque yo me gustaba mi trabajo. No voy a ser falsa, reconocido, porque puede que Koldo y Ábalos me ayudaran por detrás, pero nunca me dijeron te hemos enchufado nosotros. Todo iba bien, pero la cosa se torció cuando la pusieron a trabajar al lado de unas escaleras en un sótano para vender un producto de lujo. Ella deja de ir a la oficina, el gerente quiso abrirle expediente y acabó cesado. Su sustituto entendió perfectamente a Claudia. ¿Dejó de ir a trabajar a partir de un cierto momento y pasaron más de 8 días? Sí. No fue a trabajar y yo lo entiendo, porque el puesto de trabajo no era adecuado. La testigo ha explicado que no dejó de trabajar nunca, pero en esos días prefirió ir a la biblioteca y leer libros de trenes para seguir formándose. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. El Partido Popular y Vox siguen sin cerrar ningún acuerdo de gobierno en las comunidades en las que están forzados a entenderse, pero ayer en Aragón protagonizaron su primera puesta en escena después de 2 meses de conversaciones. Fue la primera vez que quisieron hacer pública una reunión entre las dos delegaciones. Aún no se han puesto de acuerdo, pero reconocen que van por el buen camino. Radio Zaragoza, Mónica Ferré, buenos días. Hola, buenos días. No llegó ayer el titular que esperamos a solo 3 semanas de que venza el plazo o volvamos a elecciones en Aragón. Sin acuerdo, pero eso sí, con buena sintonía, se reunían ayer en un hotel a las afueras de Zaragoza las derechas y con 4 temas sobre la mesa: vivienda, seguridad, inmigración y fiscalidad. Para Vox, una reunión de trabajo que espera la Dirección Nacional del PP no torpedee. Para los populares, discreción y prudencia para seguir avanzando. Escuchamos a Alejandro Nolasco de Vox y a Mar Vaquero del PP. Que esa voluntad de acuerdo podría llegar a materializarse siempre y cuando Génova no ponga palos en la rueda. Que sí que podemos decir es que es en un ambiente totalmente cordial, proclive a llegar a ese acuerdo. De lo que no han hablado, aseguran las formaciones, es del reparto de consejerías ni tampoco de la estructura de gobierno. La crónica de tribunales deja también novedades en la investigación de la Dana. La jueza ha rechazado el recurso de la exconsellera Salomé Pradas e insiste en la pertinencia de la prueba caligráfica de las notas manuscritas que ella pasó para el texto del Les Alert que llegó tarde. También se ha entregado a las partes la transcripción de su careo con el exjefe de gabinete de Mazón. Pradas aseguró que en la tarde de la tragedia, cuando murieron 230 personas, estaba sola, que no había nadie más del Consejo. Radio Valencia, Natalens, bon día. Bon día. La exconsellera Salomé Pradas aseguró en su careo con José Manuel Cuenca que el 29 de octubre fue una situación muy difícil de gestionar y que no iba a culpar a nadie de por qué pasó lo que pasó, pero añadió que en esa jornada quería informar a Presidencia porque entendía que era lo correcto para estar lo más coordinados posibles con el presidente y el resto de consellers, pero que ella estaba sola como consellera. No había nadie más del Consejo. En ese careo, Pradas aseguró que esa tarde defendió la posibilidad de confinar a la población, pero se encontró ante una batería de intentos de persuasión desde Presidencia para no hacerlo. En su declaración, Pradas desveló que tras su cese se quedó con el teléfono y envió un mensaje expreso para que no lo tocaran ni resetearan. Dijo que no lo permitía. Hoy por hoy noticias.
Ser Podcast. En la agenda del día, hoy Sanidad se reúne con las comunidades autónomas en un Consejo Territorial extraordinario para intentar aprobar el manual de buenas prácticas que agilice los trámites de la eutanasia y evite que los pacientes mueran antes de recibirla. Se reúnen con el telón de fondo de la huelga de médicos. Mariola Lourido. 3 de cada 10 pacientes que piden la eutanasia mueren antes de recibirla porque se alarga la tramitación, algo que afecta especialmente a los oncológicos. En el último informe anual de Sanidad, de los 900 enfermos que la solicitaron, 300 fallecieron sin que se resolviera su petición. Son el 33%. El Ministerio y las comunidades autónomas aprobarán hoy una nueva guía de buenas prácticas para reducir los plazos en casos urgentes. Fernando Marín, de Derecho a Morir Dignamente. Se recomienda una tramitación abreviada con un plazo inferior a los 15 días entre la primera y la segunda solicitud, con el fin de evitar que tantas personas fallezcan durante la tramitación. Otra de las novedades es que se refuerza el papel de la enfermera como figura de referencia dentro del equipo asistencial. Además, el manual incluye instrucciones sobre la donación de órganos para garantizar que se ofrezca de forma independiente y sin interferir en la tramitación de la eutanasia. Ayer les contábamos que ya se puede presentar la declaración de la renta. Pues bueno, este año la base mínima de los autónomos que hayan constituido sociedades o de los colaboradores subirá un 42%. Eso se traduce en 135 euros más al mes. Estefanía Salvatierra. Los autónomos societarios y colaboradores, que en su mayoría estos últimos son familiares de los primeros y que coticen por la base mínima, verán cómo esta se incrementa un 42% este año. De los 1.000 euros pasará a los 1.424 y esto trae aparejado una subida de sus cuotas de 135 euros al mes, algo más de 1.600 euros al año. Así lo recoge la ley. Lo que sucede es que este grupo de autónomos, que no llega a los 700.000, es el único al que no se le congela la cuota. Es el agujero que quedó en el Real Decreto Ley que revalorizó las pensiones para este 2026. Para Eduardo Abad, de UPTA, la solución es sencilla. Habrá que hacer un Real Decreto Ley para recuperar esa base mínima de cotización de 1.000 euros para autónomos societarios y autónomos colaboradores. Los afectados pueden seguir cotizando por la base mínima 2 años más, hasta que en 2028 se regularicen sus ingresos de este año y será entonces cuando tendrán que ajustar cuentas con la Seguridad Social. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. En Castilla-La Mancha está Ariadna Burgos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Y en Euskadi, Isabel León, Egunon. ¿Qué tal? Muy buenas, Egunon. Hoy estas son las dos comunidades que escogemos para contarles algunas informaciones. Por ejemplo, el yacimiento en Daimiel, en Ciudad Real, que vuelve a tener agua, Ariadna, en su pozo 10 años después, que no la tenía. Sí, se trata de la Motilla del Azuere, este yacimiento arqueológico con unos 4.000 años de antigüedad y de los más antiguos de la península. Ha atravesado muchos periodos de sequía, pero con las últimas lluvias su pozo central vuelve a tener agua. Es una fotografía que ayuda también a conocer mejor la historia, la filosofía y la naturaleza de este patrimonio arqueológico. Nos lo ha contado así Miguel Torres, el arqueólogo. Ver ese sistema completamente por debajo, es decir, sin agua, pues igual no permitía pues verlo con la claridad que puede hacer el visitante que ahora efectúa esa experiencia por el yacimiento. Un atractivo más que ya se ha dejado de notar en las visitas guiadas. Estos días de Semana Santa por la Motilla pasan al año alrededor de 9.000 visitantes. Solo en esta época del año llegan a visitar el yacimiento unas 500 personas. Estoy viendo la fotografía, es realmente espectacular. Convertir las cáscaras de las pipas en baterías recargables. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues según un estudio de la Euskadiko Herriko Unibertsitatea, el estudio confirma que esas baterías no solo almacenan energía de forma eficiente, sino que además soportan hasta 1.000 ciclos de carga y descarga, un resultado que las acercaría a aplicaciones reales, especialmente en dispositivos pequeños, confirmando así a la biomasa como alternativa real a los materiales tradicionales más contaminantes. Nekane Nieto es una de las investigadoras del proyecto. Bueno, de momento nosotras hemos hecho esta investigación a escala de una pila de botón. Varias pruebas que han confirmado que sí que funciona y a día de hoy estamos trabajando con un centro tecnológico para hacerlo a una escala más grande, pues la escala de las baterías que se utilizan en los móviles. Igual no es comparable todavía a día de hoy con las baterías de ion litio, pero sí que puede ser una
opción para compaginarlas. El avance significativo, esas baterías todavía no igualan, lo decía, el rendimiento de los ion de litio que sigue dominando el mercado, pero la investigación sigue en marcha con ese objetivo de utilizar residuos que actualmente no tienen uso para fabricar tecnología energética. Pues a comer pipas. Y un descubrimiento sobre el lince. En los montes de Toledo, estos animales remojan a sus presas para hidratar a sus crías, y esto, Ariadna, no se había visto. No se había visto nunca y de hecho solo está demostrado hasta el momento en los montes de Toledo. Primero transportan a sus presas, conejos por ejemplo, al humedal en cuestión y después las sumergen en agua. Expertos que se han encargado del estudio del Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos piensan que el motivo sería proporcionar a sus crías hidratación durante el destete. Es una faceta desconocida vinculada a la inteligencia y la capacidad de este animal. Este comportamiento nunca antes había visto en un carnívoro en libertad. Ariadna, Isabel, hasta luego. Un beso. Adiós. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Raquel García nos propone la versión teatral de una de las novelas del momento. Las gratitudes de la francesa Delphine de Vigan fue editada por primera vez en 2019 y 7 años después no para de venderse, ya lleva 22 ediciones y de estar presente en las conversaciones de libros en redes, sobre todo entre la generación Z. Hoy recomendamos su versión teatral, que se estrena en el Teatro de la Abadía. Me resultó muy cercana, porque yo ahora mismo por mi edad tengo gente muy cercana que está con este tipo de enfermedades degenerativas y la busqué en mí y busqué sobre todo que es el pánico que te puede entrar cuando ves que vas perdiendo todo, porque te das cuenta no solo de que estás perdiendo la posibilidad de pensar, sino que no vas a tener tiempo. Es la gran Gloria Muñoz que interpreta a Mishka, una anciana filóloga que sufre afasia en sus últimos meses de vida. Le acompañan Jerome, su logopeda, y Maggie, una joven vecina a la que cuidó desde que era niña. Los tres protagonizan esta historia sobre la memoria y el peso del silencio. Hay que hablar cuando todavía nos quedan todas las palabras. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta por si acaso. Como uno no sabe cuándo se le van a ir, creo que eso es muy importante, hablar, eso que tú dices, decir, agradecer cuando todavía es tiempo, decir que le quieres, decir cosas. Con humor, Las gratitudes indaga en algo tan duro como es hacerse mayor y no poder recordar, pero con una mirada tierna y optimista. La obra estará en cartel hasta el 10 de mayo, después saldrá de gira. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.